Manuel Guzmán nos viene a hablar hoy sobre un tema bastante coyuntural, que es el acuerdo de Escazú en Colombia. Rápidamente les cuento, aunque él va a ahondar más sobre eso, que ayer domingo 20 de junio, lastimosamente, se hundió en el Congreso de la República la ratificación del acuerdo de Escazú en Colombia. Y esto pues claramente afecta a muchos sectores, hay muchos sectores con conflictos de intereses, pero afecta sobre todo a los líderes ambientales y esta situación sobre asesinatos de líderes ambientales es algo que nos afecta mucho en Colombia. Así que hoy trataremos ese tema con Manuel Guzmán Génesis. Él es consultor y experto en desarrollo sostenible, transición energética y estrategias climáticas. Además, es columnista del Tiempo, profesor de cátedra de cambio climático y director general de Climaforum Latinoamérica Network. Y además recientemente ha lanzado un libro llamado La armonía que perdimos, que aborda un poco el problema sobre la educación de medio ambiente en Colombia. Así que sin más preámbulos, doy la bienvenida a Manuel Guzmán. Muchas gracias por estar aquí. Yo pienso que la noticia que Colombia tuvo anoche de que el Congreso de la República se negó a ratificar el acuerdo de Escazú es una noticia demasiado grave que amerita una reflexión sobre ello. Yo esta mañana, cuando estaba buscando mis propios materiales alrededor de lo que yo había escrito hace 2 o 3 meses sobre la importancia del acuerdo de Escazú, encontré un artículo que fue precisamente recuperado hoy por un medio barranquillero que dirige Antonio Celia y que se llama Contexto. Yo había escrito en Contexto lo que Colombia puede perder si no ratifica el acuerdo de Escazú. Y ellos lo reprodujeron hoy diciendo pues que el tema resultaba hoy de enorme pertinencia. El acuerdo de Escazú tenía dos componentes esenciales. Facilitaba el acceso a la información, a la participación y a la justicia en los asuntos ambientales. La gente tiene derecho a saber qué es lo que van a hacer en su territorio en materia ambiental. La gente tiene además derecho a participar en las decisiones ambientales que los afectan. La gente tiene derecho a que haya justicia ambiental. Estos tres componentes ya se habían establecido en 1998 en la ciudad de Aarhus, en Dinamarca, cuando se produjo este acuerdo llamado allí el Convenio de Aarhus, del cual es sucedáneo el acuerdo de Escazú que se propone en el año 2018. Evidentemente, nosotros llegamos un poco tarde a esta tendencia global de ciudadanía activa, de información transparente y pública, de participación de la gente en los acuerdos ambientales que los afectan. Pero llegamos muy de la mano de la CEPAL, que hizo un gran trabajo alrededor del acuerdo de Escazú, y el presidente de Colombia se demoró, pero finalmente dio señales. Voy a referirme a eso más adelante. El acuerdo de Escazú es para nosotros el primer tratado sobre asuntos ambientales y además el primero en el mundo que incluye disposiciones sobre los defensores de los derechos humanos en asuntos ambientales. Evidentemente, el acuerdo europeo no incluía el tema de defensores de derechos humanos sobre asuntos ambientales porque en Europa no matan a los defensores ambientales. El acuerdo de Escazú fortalece la democracia ambiental, define y garantiza estándares de cumplimiento de derechos humanos y ambientales en Latinoamérica y el Caribe y propicia una cierta forma de desarrollo sostenible
con más inclusión y más transparencia. ¿Cuál es la situación en Colombia? En Colombia hay déficit de garantías para el acceso a la información, participación y justicia. En Colombia hay baja capacidad estatal para responder a la garantía de un ambiente sano y desarrollo sostenible. Esto está en la Constitución del año 91, que se considera la gran constitución ambiental de América Latina. No obstante, no se cumple y ni siquiera nuestros congresistas son capaces de ratificar la propia Constitución de 1991 mediante un acuerdo como el de Escazú. Es de todos conocido el déficit de garantía que hay en Colombia para la protección de los defensores ambientales. Nosotros tenemos conflictos ambientales por extractivismo, por expansión de la frontera agropecuaria, tala de incendios, cultivos de uso ilícito, decisiones en consultas impuestas sin acceso a la información y sin acceso a la justicia, despojo, desplazamiento, revictimización. Venimos de una guerra y esa guerra no solamente no se ha sanado, sino que este gobierno no ha hecho lo que le corresponde constitucionalmente hacer para implementar el acuerdo de paz. Miren el mapa de nuestro problema, el mapa de nuestros conflictos ambientales. Y aquí es necesario relacionar el acuerdo de Escazú con el cumplimiento del acuerdo de paz. Yo también subrayo, como lo hizo Julio, el título de este seminario. Transición hacia la paz es hoy una asignatura pendiente. Transición verdadera hacia la paz. Nosotros tenemos 72 conflictos en curso en Colombia. La organización Global Witness mostró a Colombia en el segundo lugar de asesinatos de líderes ambientales del mundo, solo superado por Filipinas con 30 homicidios este año. Colombia asumió el primer lugar al reportar 64 asesinatos, casi triplicando el número de homicidios. Y esta es la foto del 20 de diciembre del año 2019. Ahí está nuestro canciller firmando, no ratificando, firmando a nombre del gobierno el acuerdo de Escazú. Y aquí está una foto del 12 de diciembre del año 2019. El presidente de la República invitó a un grupo de ambientalistas colombianos a que escucháramos sus argumentos en favor del acuerdo de Escazú, y nosotros fuimos, escuchamos sus argumentos y después nos invitó a que nos tomáramos una foto con él y nos tomamos esta foto con él. Esto fue en 2019. Pasó todo 2020 y lo que va de 2021, es decir, año y medio, y el gobierno no hizo nada para mandar un mensaje de urgencia al Congreso de la República para que ratificara el acuerdo de Escazú. ¿Qué perdemos? Perdemos competitividad internacional para los empresarios, en primer lugar. ¿Esto qué quiere decir? Que el acuerdo de Escazú beneficiaba al sector privado colombiano como beneficia al sector privado chileno, que también se negó a Escazú. Como beneficia a todos los privados del mundo, porque permite establecer estándares ambientales, mejorar los estándares ambientales mediante los cuales miden la competitividad en los mercados de exportación.
y el valor reputacional mediante el cual suben o bajan en las bolsas de valores y en los índices globales de riesgo. Por eso no entendíamos, y en ese sentido escribía yo en contexto lo que perderíamos si no ratificábamos el acuerdo de Escazú, porque no se entendía por qué a los empresarios no les gustaba el acuerdo de Escazú si los beneficiaba. Hemos quedado desconectados de las tendencias internacionales, pero al mismo tiempo que seguimos reivindicando el libre mercado, los acuerdos de cooperación y los tratados de libre comercio. Esto no se entiende. El acuerdo de Escazú es antes que nada un acuerdo de integración regional para mejorar la gestión pública y privada relacionada con la prevención y la justicia ambiental. Propicia una mejor gestión territorial, pensada desde la lógica del mismo multilateralismo en que se basan la gestión comercial y financiera globales. Se produjo en el año 2020 este estudio de la OCDE sobre políticas públicas y conducta empresarial responsable. La OCDE, de la cual Colombia es parte. ¿Qué dice? Dice que los países del hemisferio deben firmar Escazú para salvaguardar las vías de acceso a la información ambiental, los procesos de participación pública y el acceso a la justicia a través del sistema judicial. Si la mayoría de los empresarios de Colombia son responsables, como yo creo que lo son, han firmado el Pacto Global, todos tienen objetivos de desarrollo sostenible, todos trabajan en producción limpia. Si manejan esos altos estándares de buenas prácticas, lo cual les permite estar en los mercados internacionales, es claro que para los inversionistas, es decir, para sus socios, resultará más atractivo un escenario de información transparente y abierta que uno oscuro o informal. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no ratificaron el acuerdo de Escazú? ¿O por qué se opusieron los empresarios, muchos de ellos, a la ratificación en el Congreso del acuerdo de Escazú? Y yo siento que una de las razones que tuvieron los partidos políticos que se opusieron ayer en el Congreso estuvo muy influenciada por el lobby de algunos empresarios. Bueno, dejemos un poco esta catástrofe a un lado, después vamos a volver sobre ella, y miremos ahora el contexto global del mundo para preguntarnos en qué punto estamos y de dónde venimos. Para entender la importancia del acuerdo de Escazú y para entender lo que perdimos. Nosotros venimos de un proceso que comenzó más o menos en 1930, un proceso de deterioro ambiental, un proceso que comenzó después de un problema económico global conocido como el crack de 1929. Y ese proceso de deterioro ambiental, consecuencia de las manifestaciones del cambio global sobre la tecnosfera, llegó más o menos hasta 1980, cuando comienza el Club de Roma, un poco antes, en el 68, y comienzan las organizaciones multilaterales a reaccionar, Estocolmo, y después la primera cumbre mundial de la Tierra en Brasil en el año 92. Todo esto examinaba el vínculo desarrollo y medio ambiente. Evidentemente, se estaban produciendo conflictos entre el crecimiento, el desarrollo y el cuidado ambiental. Pero por debajo venía un problema mucho mayor, y era la crisis climática
que se estaba cocinando y que terminó de aflorar cuando no supimos interpretar la receta del desarrollo sostenible sacralizada en la Cumbre Mundial de Brasil 92, cuando creímos que el desarrollo sostenible iba a ser la solución a la crisis ambiental y no lo fue, y permitió de alguna manera el crecimiento silencioso de la crisis climática, que había comenzado más o menos en 1950. Esta crisis climática produjo efectos irreversibles sobre la esfera de la vida. Lo que sucedió en la esfera de la vida como consecuencia del calentamiento global ya no es posible revertirlo. La cantidad de toneladas de dióxido de carbono que están depositadas en la atmósfera ya no es posible bajarlas de allí. Ahora nos corresponde detener nuestro avance hacia un punto de inflexión que probablemente esté ubicado entre el año 2020 y 2030. Ese punto de inflexión definiría un modelo de bifurcación de la sociedad global o bien hacia una nueva sociedad si somos capaces de revertirlo, la línea azul, o bien hacia un mundo catastrófico, la línea roja, que nos conduciría a una crisis civilizatoria de tipo global. Esto que yo les estoy diciendo ahora no es catastrofismo. Esto es simplemente la interpretación de lo que nos ha dicho la ciencia, de lo que nos ha dicho el panel intergubernamental de científicos sobre cambio climático. ¿Y en Colombia en qué punto estamos? En Colombia estamos en la urgencia de interpretar ese modelo de bifurcación con un proceso de descarbonización acelerado, profundo y verdadero, que nos lleve de 267 millones de toneladas de dióxido de carbono al año que producimos a 169 millones de toneladas en el año 2030. Esa es nuestra meta, que se refleja en un 51% de reducción de emisiones de carbono, meta del Acuerdo de París. ¿Cuáles son las certezas que tenemos? La primera certeza es que hay un cambio global en curso y que ese cambio global representa un problema de crisis sistémica, un problema relacionado con la ruptura entre las relaciones de armonía entre la economía, la naturaleza y la cultura. Esa desarmonía repercute en una amenaza global contra la vida. La vida humana y la vida no humana están en peligro si nosotros no hacemos lo que la ciencia nos ha dicho que tenemos que hacer antes del año 2030. En el año 2018 se produjo un nuevo dato sobre la crisis, que es también un nuevo dato sobre la realidad. La ciencia tiene el papel de decirnos lo que sucede en el mundo físico, es decir, la realidad. Y lo que nos dijo la ciencia en octubre de 2018 fue que el límite para el punto de no retorno en el calentamiento global no era 2.0 grados Celsius, sino 1.5 grados Celsius. El Acuerdo de París, que se firma en el año 2015, postula que hay que hacer acciones globales para no pasar de 2 grados Celsius. Eso lo corrige el mismo panel de científicos en el año 2018. Lo corrige
y dice, no es no pasando de 2 grados como podríamos detener la catástrofe, es no pasando de 1.5. ¿Y esto qué significa? Esto significa un replanteo total de los planes de reducción de emisiones de los países, un replanteo total de la adaptación y un replanteo total de la financiación para estos procesos. Esto se ha reflejado en el Acuerdo de París y a partir del 2018 se ha producido una enmienda para incorporar estos datos de la ciencia y construir un acuerdo de acuerdo a ella. No, no se ha hecho. Hagamos un alto en esta reflexión, en estos pensamientos. Y miremos el cuadro que pintó Millet, que se llama el Ángelus. Miremos la actitud de estos dos labradores, agricultores, la actitud de reverencia por la tierra, la actitud de respeto, la actitud de comunidad, de solidaridad, ese intercambio de energías que se traduce en la mirada de estos dos señores ante la tierra que les da alimentos, ante la tierra que les da trabajo. Esto se perdió. Y Salvador Dalí pintó en 1935 este otro cuadro que se llama Reminiscencia arqueológica del Ángelus de Millet. En 1935 apenas se vislumbraba la catástrofe que estaba en camino, pero como los artistas tienen la posibilidad de ver antes que los demás y antes que los científicos, Dalí vio lo que vendría y reinterpretó de esta manera el cuadro que más de un siglo antes había pintado Millet. Volvamos sobre las relaciones del Acuerdo de Escazú con el Acuerdo de Paz. Yo retomé este cuadro de Dalí para la portada de mi libro, al que generosamente se refirió Juan Pablo Ferro. Permítanme hacer 4 reconocimientos históricos y una propuesta de tipo complejo. Y permítanme también hacer una cuña a un evento, a una construcción colectiva del ambientalismo colombiano que se llama el Pacto por la Vida. El Pacto por la Vida es el resultado de el proceso de protesta social que vive Colombia desde hace 2 meses, pero que vive realmente desde hace más de un año y que nos tiene en un estallido social. Este estallido social coincide con la crisis climática global. La crisis climática global es un estallido de la sociedad, de la economía, de la cultura. Y esta coincidencia en el tiempo histórico de Colombia de estos dos procesos nos ha obligado a proponer a la sociedad colombiana un pacto por la vida, en la línea de las acciones climáticas globales y en la línea de esta metodología que ha inventado el mundo para la acción climática. Esto será lanzado el próximo miércoles desde la plataforma Convergencia Colombia de la Universidad Nacional de Colombia. Cordialmente invitados. Los reconocimientos son los siguientes. Nosotros cambiamos nuestra manera de relacionarnos con la vida, con la tierra.
Nosotros cambiamos nuestra manera de vivir en comunidades. Creímos que vivir en comunidades era vivir en grandes ciudades. Era crecer infinitamente, como si el mundo fuera una entidad infinita. Perdimos de vista los límites. Perdimos de vista que el mundo es una entidad finita. Cambiamos también nuestra manera de producir y de consumir productos y servicios. Desarrollamos un consumismo desenfrenado, estimulado por la lógica de los mercados, por la lógica del pensamiento positivista lógico, por la lógica de un paradigma que yo llamo el paradigma del crecimiento ilimitado. Cambiamos, por lo tanto, nuestra noción de progreso y de felicidad. Creímos que el desarrollo era para el crecimiento y no para la felicidad. Creímos que desarrollarnos significaba únicamente crecer, en lugar de pensar que desarrollarnos significaba ser más humanos y por lo tanto más felices como humanos, más armónicos con todas las formas de vida, más armónicos con el planeta. Cambiamos nuestra manera y perdimos la capacidad de relacionarnos de manera armoniosa con la vida. Quiero citar a James Lovelock, quien llama la atención sobre la necesidad de recordar nuestro antiguo sentimiento de la Tierra como un organismo o como un sistema y reverenciarla de nuevo, como lo propuso Milet. McNeff se preguntó: estamos viviendo una especie de megacrisis, un mundo que empeora en tantos aspectos y crea tantas ansiedades y angustias. ¿Por qué hemos logrado crear este tipo de mundo?, se preguntó McNeff. ¿Qué es lo que sucede con nosotros, ya que después de tantos miles de años de evolución llegamos a este mundo en una crisis tan descomunal como la presente? ¿A qué se debe? ¿Qué es lo que hemos hecho para que sea esta la situación que impera? ¿Cuál ha sido nuestra contribución responsable a la evolución y al mundo? Nosotros necesitamos muchos años para pasar de el primer Homo sapiens a lo que hoy somos. Primero necesitamos 200.000 años, o más bien tenemos 200.000 años de tener más o menos el cerebro con esa maravillosa capacidad de sinapsis a la que se refirió Julio Carrizosa en la conferencia pasada. Toda esta evolución está en riesgo por esto, por la excesiva acumulación de dióxido de carbono en la atmósfera. Y ahí podemos ver cómo nuestra ruta evolutiva tuvo una cierta armonía expresada en partes por millón de dióxido de carbono a partir de 400.000 años antes a 50.000 años antes. Observen que esta curva siempre está por debajo de las 300 partes por millón de dióxido de carbono. Es decir, sí hubo una relativa armonía. Y observe que en 1950 aproximadamente, esta curva comienza a pasar la línea de los 300 partes por millón y hoy estaría más o menos aquí en 416 o 417 partes por millón. Hemos superado 1.1
grados Celsius de la temperatura global, estamos a menos de medio grado Celsius de llegar al punto de no retorno, que es 1.5. Ese es el tamaño de nuestra crisis y esa evidentemente es la armonía que perdimos. Esto lo sabíamos desde hace mucho tiempo. Lo supimos desde el Club de Roma, lo supimos desde Estocolmo 72, lo supimos otra vez en Río de Janeiro en el 92, lo hemos sabido desde las conferencias de cambio climático que van 25, 24, lo supimos en el coloquio de Freiberg del año 2002. Ese coloquio de científicos dijo: el actual modelo de desarrollo del mundo no es sostenible. Uno de los ejes que estamos proponiendo, y Julio Carrizosa, como decano de nuestro movimiento ambientalista, encabeza este pacto por la vida. Uno de los ejes es la revisión de nuestro actual modelo de desarrollo, que no se puede hacer simplemente en Colombia, que tiene que hacerse globalmente, pero que Colombia tiene que poner su parte. La otra cosa que dijo el coloquio de Freiberg es que la globalización económica y social socava los sistemas naturales y construidos por la civilización humana, los que actualmente soportan la vida del planeta. También dijo que los fenómenos inherentes al desarrollo, como la globalización, la inequidad, las migraciones y la pérdida de diversidad biológica, están relacionados con el calentamiento global. ¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer acciones climáticas. Para eso es el Pacto por la Vida. Esta es mi propuesta: intensificar, cuantificar y acelerar las acciones climáticas desde una perspectiva de complejidad, vinculando los aspectos sociales, económicos, ambientales, culturales, educativos y éticos, para transformar estructuralmente la sociedad entre 2021 y 2030, de manera que tengamos una sociedad sin carbono y más resiliente al clima a partir del año 2050. El mundo está haciendo esto a partir del objetivo 13, que se llama Acción por el Clima de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos. ¿Qué se entiende por acciones climáticas? Acciones para mantener el cambio climático por debajo de niveles peligrosos. Y cuando hablamos de niveles peligrosos, estamos hablando de este umbral de 1.5 grados Celsius. Esto fue lo que dijo el panel en 2018. Acciones de mitigación, de adaptación y de medios de implementación. En esto se divide la acción climática. Cuando hablamos de medios de implementación, estamos hablando de financiamiento, de educación y de alianzas entre múltiples sectores para acelerar la acción climática. ¿Y cuándo hay que hacer esto? Esto hay que hacerlo ya. Este año, el año entrante, los años que restan hasta 2030. ¿Por qué no podemos esperar más allá de 2030 para tener listas las transformaciones estructurales de la economía y de la sociedad? Porque por el otro lado va subiendo la temperatura promedio global y ese termómetro no decrece, ni siquiera con la pandemia. Durante los primeros 6 meses de la pandemia en China, se observaron niveles de reducción de las emisiones de dióxido de carbono.
pero apenas se recuperó la pandemia en China y volvió a recuperarse la economía, entonces se recuperaron también los niveles de emisiones de carbono y se produjeron más emisiones que las que había antes de la pandemia. Esta es la tendencia de los países que están saliendo de la pandemia y que no han entendido el mundo en el que viven. ¿Qué se entiende hoy por acción climática? Una acción que transforme el sector que lidere. Si no transforma el sector que lidere, podrá hacer otra cosa, pero no es la acción climática que hoy requiere el mundo. Tiene que ser suficientemente ambiciosa con este objetivo de país. El objetivo nuestro de país se expresa en el 51% de reducción de emisiones. Tiene que estar basada en la ciencia, con un impacto concreto en la mitigación dentro de una de las áreas estratégicas de cada país. Para nosotros, nuestra prioridad es el sector de agricultura, forestación y uso del suelo. Tiene que estar sometida a monitoreo y reporte de manera regular. Tiene que demostrar la capacidad de cumplir los líderes de la acción climática, los empresarios, los gobernantes de ciudades, tienen que demostrar la capacidad de cumplir con los compromisos adquiridos y de poner en práctica las soluciones propuestas. Todo esto hay que hacerlo ¿para qué? Para acelerar la descarbonización. Para acelerar la descarbonización entre 2021 y 2030. Las emisiones netas globales de carbono deben disminuir en 2030 alrededor de un 45% respecto a los niveles de 2010, hasta alcanzar el cero neto para el año 2050. Es lo que dice el panel de científicos. Descarbonización es una metáfora amplia que no se refiere solamente al carbono. Cuando nosotros hablamos de descarbonización, estamos hablando de la modificación de nuestra noción de progreso que guió el crecimiento de la civilización contemporánea desde el siglo XIX. Estamos hablando del abandono con sentido de urgencia del uso de combustibles fósiles. Estamos hablando de la adopción de nuevos patrones de producción y de consumo basados en nuevas lógicas de simplicidad, austeridad y localidad. Estamos hablando de la necesidad de apreciar lo natural y entender que la calidad de vida depende de la conservación y el uso sostenible de la oferta natural. Estamos hablando también de velocidad, de profundidad y de intensidad, reconociendo los límites que nos impone la naturaleza, trabajando sobre los sectores estratégicos, como ya dije, además de AFOLU, energía, movilidad, industria, para nosotros, recuperación económica verde, finanzas sostenibles, economías circulares, impuesto al carbono, incorporación de las externalidades, institucionalidad nacional de los procesos, articulación de la descarbonización de Colombia con la del mundo, un proyecto de nueva sociedad compartido por todos, alianzas entre privados, ciudades, gobierno nacional, etcétera. Quiero terminar con una reflexión de un educador indio de 1912. Él es Rabindranath Tagore. Y Tagore hizo el diagnóstico en 1912 de lo que nos está pasando 100 años después. Él dijo, la historia ha llegado a un punto en el que el hombre moral, el hombre íntegro, está cediendo cada vez más espacio, casi sin saberlo, al hombre comercial, al hombre limitado a un solo fin. Y este proceso, asistido por las maravillas del avance científico,
está alcanzando proporciones gigantescas y oscurecen su costado más humano. Le preguntaron a Ernesto Sábato, quien también había escrito en 1951 un libro que se llamó Hombres y Engranajes. ¿Qué había que hacer? Se lo preguntaron y él lo contestó en su libro Antes del Fin, escrito en el año 99. Y él dijo, bastaría con que recuperáramos lo que de humanos hemos perdido. Esto coincide con esto que decía Tagore. Nosotros nos hemos deshumanizado. La modernidad, la posmodernidad ha consistido en la deshumanización del hombre y en eso ha sido exitosa la modernidad. Un historiador muy leído, Yuval Harari, escribe que la humanidad tiene que tomar una decisión. ¿Tomaremos la ruta de la desunión o adaptaremos el camino de la solidaridad global? Ninguno de estos procesos puede hacerse sin una solidaridad global, sin un nuevo sentimiento que nos agrupe a todos, una especie de geocentrismo global y complejo. Si elegimos la desunión, solo se prolongará la crisis. Resultará en catástrofes aún peores en el futuro. Si elegimos la solidaridad global, será una victoria no solo contra el coronavirus, sino contra todas las epidemias y crisis futuras que puedan amenazar a la humanidad en el siglo XXI. Gracias, Manuel, por decirnos tantas cosas que nos sirven a los periodistas. Voy a nombrar solamente algunas antes de que Daniela antes de que Daniela coja la palabra. Transformar, pensar en la ciencia, monitorear, reportear, mirar el valor permanentemente, mirar el valor del compromiso, entender, detener, y algo que en algún momento quizás puedan comentar entre Daniela y Manuel, más adelante quizás podamos hacerlo, y es esa manera periodística de aproximarse desde la opinión al tema del medio ambiente, al que se refirió Daniela, y nos dio un par de puntadas que me hicieron recordar la columna de Manuel, porque la columna de Manuel usualmente está basada sobre todo en hechos y argumentos, jamás en calificaciones y jamás en sarcasmos, que me parece que hay un punto interesante entre los dos, pero eso lo dejo para después. Jaime nos puede ayudar mucho ahora que ha oído a Manuel, después de que Daniela nos haga un comentario, digamos, de la exposición, nos puede ayudar mucho cómo desde el periodismo tratamos de empezar a tejer todo esto que ha salido y que nos parece fantástico porque son, si te das cuenta, Yoleidis, y se dan cuenta, Douglas, son los temas que tenemos, son los temas que vienen en los próximos días, son las etnias, es la afrocolombianidad, es la tierra, es el sistema en el que estamos metidos, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Esa ha sido una estupenda introducción de los dos. Y a Julio, muchas gracias. Julio nos dejó con el imaginario hasta el final de la vida. Daniela. Gracias, Juan Pablo. Lo haré muy corto. Me encantó escuchar a la charla y tenía miles de preguntas. Me habría encantado debatir mucho estos temas tan bien expuestos. Pero se puede hacer una pregunta que me intriga, no sé, es que muy claramente con esa exposición se vio que nosotros tenemos, el mundo tiene un espacio de carbono que puede
que puede emitir de gas carbónico para llegar hasta el máximo de 1,5 grados centígrados, ¿no? ¿Y cómo se hace esta división entre los? A mí me encantan esas discusiones, porque si uno ve cómo se divide este espacio en la atmósfera, entonces, por ejemplo, los chinos lo hacen, creen que el método más justo sería una división per cápita, porque tiene mucha gente. La gente en India piensa que debería ser hasta las personas que no nacieran tienen derecho de emitir, digamos así, ¿no? Hasta que el mundo se transforme en un mundo descarbonizado, de energía limpia. Pero hasta ahí, ¿cómo haremos, no? Brasil tiene algo como las emisiones históricas, dice los países del norte, los países desarrollados, tienen que parar ya porque empezaron a hacer este problema desde la revolución industrial. Y nosotros en desarrollo todavía hay gente que no tiene ni luz eléctrica, ¿no? Bueno, esta discusión me parece increíble porque alguien mencionó a Piketty, el francés. Piketty hace unos años decía que no, que todas las clases medias en el mundo, tanto fases somos de Nueva York o de Brasil o de Colombia, emitimos mucho. Entonces, que la cuenta no tiene que ser por países, pero por una división de clases sociales dentro de los países y entre países. Me encantaría saber su opinión. ¿Cómo piensas esto que se pone como de justicia y equidad climática, ¿no? En el chat hay dos preguntas que se parecen mucho y hacen parte de quiénes fueron los principales lobistas para que no pasara el acuerdo ayer en el Congreso. Te la dejo para que por favor lo contestes, porque a la gente le queda como la idea de qué tipo de empresarios son, qué raros, ¿no? Sí. Pero te la dejo para después. Bueno, Daniela, en el protocolo de Kioto, que rigió hasta el año 2014, se hablaba de responsabilidades comunes pero diferenciadas. Es decir, hay unos países que aportan más carbono a la atmósfera que otros y hay otros que no aportan porque son muy pobres y evidentemente la producción de carbono está de alguna manera relacionada con estos criterios de crecimiento mediante los cuales también de alguna manera se intenta resolver la pobreza global. Bueno, de eso se hablaba, o más bien de esa lógica, se hablaba hasta el año 2014. Cuando se conocen los nuevos datos de los científicos sobre la verdadera magnitud de la crisis, el mundo cambia esta lógica y dice, es cierto que los países de renta media o los países de renta baja no son los mayores emisores de carbono. Colombia emite el 0.44 o 45% del total de las emisiones de carbono del mundo. China emite 29%, Estados Unidos 24% aproximadamente. Estados Unidos emitía más que China antes de 2014, 13. Y China se pasa a los Estados Unidos en el ranking global de las emisiones con este criterio, o sea, cabalgando sobre el criterio de las responsabilidades comunes pero diferenciadas. Bajo el régimen del protocolo de Kioto, los países de renta media no tenían obligación de reducir emisiones. El Acuerdo de París iguala a todos los países. Nos iguala a nosotros, que somos países bajo emisores, en general
como toda América Latina, exceptuando un poco a Brasil y a México. Entonces, ¿qué significa esto? Esto significa que este cambio de lógica en los tratados internacionales es el resultado de la magnitud de la crisis y de la complejidad de la crisis también. O sea, hoy más que nunca sabemos que está amenazada la vida. Hoy más que nunca sabemos que el problema es de tal magnitud que cobra millones de muertes cada año, de desastres económicos. El mundo invierte hoy aproximadamente el 2% de su PIB global solamente para atender desastres climáticos. Y se prevé que antes del año 2030, si se mantiene el actual nivel de emisiones de carbono, este 2% puede subir a 9 o a 10%. No se han contabilizado las relaciones entre esta inversión para atender desastres con relación al deterioro de la economía por la COVID-19. Evidentemente, estamos ante una economía global sin plata. Entonces, hoy, y cuando digo hoy me refiero a la pospandemia, a un mundo que ni siquiera ha comenzado la pospandemia. El mundo está hablando de recuperación verde, de políticas que incorporen y que vinculen la crisis climática con la crisis económica de la pospandemia, pero no tiene todavía resuelto cómo va a ser ese camino, porque evidentemente estamos en la mitad de la pandemia y no sabemos todavía cuáles van a ser los verdaderos signos globales de la pospandemia. Entonces, hoy el escenario involucra la responsabilidad de todos. O sea, involucra la responsabilidad de nosotros en Colombia, igual que la de todo el mundo, porque somos igual de vulnerables. O sea, porque lo que nos hermana es la vulnerabilidad, no el aporte a las emisiones de carbono. Lo que nos hermana es la necesidad de defender la vida, de la necesidad de unir esfuerzos entre todos, de conversar. Nosotros tenemos que conversar con los países altamente desarrollados y llegar a decisiones conjuntas orientadas al propósito global de detener el calentamiento global por debajo de 1.5 grados Celsius. Las posibilidades de que no pasemos de 1.5 grados Celsius antes del 2030 son demasiado pequeñas. Son demasiado pequeñas. Todos los pronósticos, todas las proyecciones que hacen. Por ejemplo, el Foro Económico Mundial. El Foro Económico Mundial le pregunta a los empresarios de todo el mundo en enero, antes de la reunión de Davos, cuáles son los índices de riesgo globales, cuáles son los riesgos globales. Y en los últimos 3 foros económicos mundiales se ha establecido que el cambio climático por lo menos está dentro de los 3 primeros riesgos globales. ¿Quién concretamente se opone al acuerdo? Nombre y apellido. Tendría que decir muchos nombres y muchos apellidos. Porque, a lo mejor hay empezando por una senadora. Porque fueron muchos. Bueno, esa senadora y otras de su mismo partido. Digamos, los congresistas que votaron negativamente el acuerdo fueron los del Centro Democrático. Pero yo siento que detrás de los congresistas del Centro Democrático hay un lobby empresarial que no entendió que el acuerdo de Escazú los beneficiaba a ellos.
Y eso es desafortunado en el empresariado colombiano, caracterizado precisamente por ser un empresariado de vanguardia que que entiende los procesos globales. Nosotros no tenemos un empresariado medieval, arcaico, primitivo. No es esa la caracterización, digamos, mental de nuestro empresariado. Por eso, yo personalmente, excepto algunos sectores, excepto algunos sectores, más por intereses económicos, pienso que Jaime está pensando en los carboneros, en los energéticos. Y bueno, evidentemente la Asociación del Carbón se manifestó en contra, eso era esperable, pero lo que no era explicable, lo que yo no me explico, es por qué los sectores de vanguardia del empresariado colombiano se manifestaron a través de un gremio también, en que no era bueno firmar el acuerdo de Escazú. Eso para mí resulta inexplicable. Gracias. Voy a atreverme a decir una cosa que no es macartismo, pero tú mencionaste 3 temas alrededor de Escazú que me parece que son importantes para entender también otro tipo de reacción. Probablemente hay incomprensión, pero digamos, jugando un poquito al periodista que interpreta. El tema de ciudadanía activa, hay gente a la que no le gusta. El tema de la información transparente, tampoco hay gente a la que no le gusta. Y el tema de los defensores de derechos humanos en asuntos ambientales, en donde hay mucha gente muy comprometida y todos sabemos, yo no sé si Yoleidis tiene a mano, Yoleidis, tienes a mano la cantidad de personas del ámbito ambiental, que es el sector más afectado, digamos, en los últimos tiempos, en términos de defender el medio ambiente y sufrir los embates de una violencia directa. Eso está claro. No sé si tienes el dato, Yoleidis. Ahora mismo no lo tengo en la mano, pero ya mismo se lo... Bueno, pero evidentemente está relacionado con defensa de procesos de fracking, con procesos regionales de minería, está relacionado con procesos de defensa de líderes ambientales, de ganadería en los llanos, de minería ilegal, o sea, hay toda la ilegalidad del mundo. Claro, el tema de la defensa de los derechos de líderes ambientales es un aspecto del acuerdo de Escazú. Los otros, sobre los que yo he puesto el énfasis con relación al vínculo empresarial, son transparencia en la información, acceso a la información, estándares ambientales, que la mayor parte de las empresas legales establecidas, pues ya están en eso. Y eso es necesario para estar en la OCDE, y nosotros estamos en la OCDE, y nosotros queremos ser un sector empresarial alineado con las tendencias globales. Entonces, en ese sentido es que me parece inexplicable esta posición de ellos al acuerdo.